los nuevos se queden. Vamos a leer todos juntos. Busquen la escritura en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1. Desde el versículo 1. Ahí el Señor nos entrega el sistema. El sistema es muy sencillo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Está ahí. Ok, muy bien. Muy bien. En esta historia hay diferentes sentimientos y emociones que hoy en día acechan a muchas iglesias a nivel mundial. Ellos estaban cansados de pescar toda la noche. Y realmente no cogían absolutamente nada. No cogían nada. Y eso los llevó a agotarse. Asimismo, hay muchas personas, pastores, pastoras, misioneros, que están en el campo y trabajan con mucha fuerza, pero sucede que llega un momento en que se frustran. Entonces dicen: ¿por qué no me funciona? ¿Por qué no me va bien si llevo años? ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Por qué la iglesia no se desenvuelve? Ahorita estamos llegando de un lugar donde estábamos ungiendo, estábamos celebrando la ceremonia de los nuevos diáconos, de los nuevos líderes, de las personas que van a manejar todo lo que es concerniente al tema audiovisual, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Que la iglesia florece, Pero asimismo hay muchas iglesias que no florecen y están agotados. Entonces hay frustración, hay tristeza, hay dolor, hay escasez económica, a tal punto que muchos pastores y pastoras han llegado inclusive a un tema de aceptación de que la pobreza pues es parte de sus vidas. No, yo creo que a mí no me va bien porque yo creo que Dios no quiso que a mí me fuera bien. Y llegan a esta conclusión. Entonces ven otras iglesias que sí les va bien. Entonces dicen: no, yo creo que esas iglesias Dios pues quieren que les vaya mejor y que tengan una economía. El diseño de Dios es para todos, es lo primero que tenemos que entender. Cuando Cristo vino a la tierra como el verdadero rey, como el verdadero sacerdote y como el verdadero profeta, él vino a quebrantar el poder de las tinieblas que había allí
en las personas que lo han recibido como Señor y Salvador. Y cuando una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador, empieza el proceso de la recreación. Recreación, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, empieza a recrearnos a través de la palabra. A través de la palabra empieza ese movimiento de la recreación. Mi vida empieza a cambiar totalmente, pero mi vida no cambia por partes, mi vida cambia totalmente. El que está en Cristo, dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, todo es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. O sea, no, la salvación, presten atención aquí, la salvación no es algo que vaya por partes. La salvación no va por partes. Diga conmigo, la salvación no va por partes. La salvación es completa. Cuando Cristo te salva completamente. Ah, pastor, pero yo, ¿por qué entonces sigo como sintiéndome así? ¿Y por qué sigo viviendo esto? ¿Y por qué no puedo superar esto? Porque ahí es donde el diablo te quiere engañar, haciéndote pensar que Cristo necesita un proceso para salvarte. Pero no, Cristo te salvó. Cristo te salvó. Debes creerlo. ¿Dónde está la victoria? En que creamos que Jesús es el Cristo, que Él realmente destruyó las obras de Satanás. Entonces, si no creemos a sus palabras, simplemente vamos a vivir una vida de frustración. Vamos a vivir una vida de debilidad, una vida donde nuestros pensamientos constantemente nos van a derrumbar, nos van a derrumbar. Y cuando eso es así, entonces nos vamos a inclinar más hacia buscar los milagros, hacia buscar las sanidades, hacia buscar palabras de hombres, en vez de buscar a Cristo. ¿Y a qué me refiero? No quiere decir que no creamos en los milagros. Claro que creemos en los milagros. Marcos capítulo 16, versículo 17 en adelante dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán en la mano sobre los enfermos y sanarán. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Claro que creemos en los milagros. Algunos piensan que ni siquiera creemos en el Espíritu Santo. Oh, es imposible no creer en el Espíritu Santo. Si Romanos capítulo 16 dice que el evangelio tenemos que predicarlo acompañado con el poder del Espíritu de Dios, con señales y prodigios por todas partes. Pero el problema es de que las personas lo tienen todo, pero no pescan nada. Presten atención aquí. ¿Y dónde empieza la condición que no puedo pescar nada? O la condición donde florece algo, pero no crece. Empieza en mí. En esta historia, en este relato, estamos viendo personas que ya eran pescadores de experiencia, llevaban muchos años pescando, eran pescadores de renombre, los conocían mucha gente, los conocían, eran galileos, hombres sin estudios, que desde su juventud habían dedicado toda la vida a la pesca y vivían en esas zonas donde se pescaba. Pero ¿qué sucedió? No fue la experiencia la que los ayudaba a pescar en ese momento. No cogían nada. Cristo, Jesús, quería darles un mensaje muy concreto, porque Él ya los había llamado para ser pescadores de hombres. Él ya los había llamado para la evangelización mundial. Él quería que lo miraran a Él. Pero Él quería que miraran dos cosas. El fracaso, escuchen aquí, el fracaso del pastor que hace las cosas sin ir en la misma dirección con Cristo. Eso es lo que quería mirar. El fracaso del pastor, del misionero, del evangelista, del hijo de Dios, que hace las cosas sin ir en la misma dirección con Cristo. Y quería que miraran también el resultado de poner en práctica solamente lo que Cristo enseñó y declarar solo Cristo es la solución.
Ellos estaban viviendo esta experiencia ahí. Estaban batallando en sus emociones y en sus sentimientos porque traían una experiencia y traían algo grabado y enraizado del pasado que tuvo que tomar lugar en un momento de mucha crisis. ¿Y cuál era la crisis? No habían pescado nada. Y más frustrados se sentían. ¿Por qué? Porque habían estudiado para pescar toda la vida y no habían pescado nada. ¿Ha conocido usted a personas quizás que hayan estudiado de pronto una carrera universitaria durante muchos años y estén de pronto trabajando en un hotel limpiando algo? ¿Ha conocido una persona usted que haya de pronto trabajado, estudiado durante muchos años alguna carrera universitaria y esté manejando un taxi? ¿Cómo está esa persona? ¿Cómo se siente esa persona? Es más, hay personas que de pronto tenían sueños muy grandes, pero metas muy grandes y querían viajar y querían un negocio a nivel internacional y querían alcanzar muchas cosas, pero están viviendo en un pueblo y ahora quizás tienen un hijo, dos hijos y ahora son mamás. ¿Y cómo se deben sentir cuando se dan cuenta que todo por lo que lucharon simplemente ya no está? Ahora, no quiero que me malinterprete. Aún hay oportunidad de poder lograrlo. Pero precisamente, ¿qué hizo Jesús? Jesús permite que unas personas que tenían experiencia y tenían mucho estudio vayan y pesquen sin él. Vayan, lancen la red. ¿Y qué hicieron? Pescar toda la noche. Pero como no estaba él direccionando, como él no era el que estaba allí dirigiendo, como él no era el que estaba diciéndoles dónde tenían que pescar, entonces simplemente ellos regresaron frustrados porque no habían agarrado absolutamente nada toda la noche. No agarraron nada, dice la escritura. Entonces dice el versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca y a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Qué importante es escuchar el mensaje del púlpito. Qué importante es entender que el mensaje del púlpito es el que me da la instrucción para yo poder crear el mensaje de evangelismo. Este mensaje que yo les estoy predicando ahora es un mensaje sin precedentes. Es decir, este mensaje nunca ha sido antes y nunca más será después. Por eso es así de importante para su vida. Usted verá si lo toma como un apunte más para llenar el cuaderno. Usted verá si lo toma y lo medita y lo medita y lo medita y va y lo pone en práctica. Pase lo que pase, lo pone en práctica hasta que este mensaje dé fruto al 100%. ¿Qué hizo Jesús? Lo primero que hizo fue darles el mensaje del púlpito. El mensaje del púlpito debe ser muy importante para la preparación de la pesca. El mensaje del púlpito debe ser aquel mensaje que me impulsa hacia el evangelismo. No debe ser cualquier mensaje. No debe ser cualquier mensaje. El mensaje del púlpito debe hacerme ver la pesca milagrosa. Es decir, debo tener a través del mensaje del púlpito la visión 237, 237 naciones. A través del mensaje del púlpito debo tener Mateo capítulo 24, versículo 14, la pesca milagrosa. Leámoslo, por favor. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Así deben ser mis ojos espirituales. El mensaje del púlpito debe tener 237. ¿Qué tenía el Señor allí en el mensaje de la barca? 237. Les dio la instrucción y después les dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pero primero tuvieron el sermón. Por eso, mis hermanos, no podemos pescar sin la instrucción del Señor Jesucristo. Porque si pescamos sin la instrucción del Señor Jesucristo, pues simplemente vamos a estar frustrados toda la noche pescando y podemos coger un discipulado y otro discipulado y una cartilla y otra cartilla. ¿Y cuántas cartillas no han leído ya en los años que llevan en el cristianismo o en las iglesias
donde ustedes han estado, cada año una cartilla diferente y una cartilla diferente y una cartilla diferente, y les llega algo bonito y dicen, esta cartilla sí va a funcionar, esta me pareció impactante, yo creo que voy a adoptar esto. No se trata de adoptar nada. Ni siquiera les estoy enseñando, les estoy transmitiendo las palabras del Señor Jesucristo. Ni siquiera he preparado un mensaje bonito para este momento. Solamente estoy direccionándome con las palabras del Señor Jesucristo y se las estoy transmitiendo a ustedes. Tengo solo la Biblia aquí. Solo estoy transmitiendo las palabras del Señor Jesucristo y Él mismo nos está dando todas las respuestas. Cuando vamos en la misma dirección con Cristo, empezamos a tener resultados. Dice el versículo 5, respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Más en tu palabra echaré la red. ¿Qué es esto? Aferrarse al pacto de salvación. Aferrarse al pacto para la evangelización mundial. Ahí está, concretamente. Concretamente, lo mismo que Dios le dijo a Noé, construye un arca. ¿Y qué hizo Noé? Se aferró a las palabras durante 120 años. No cambió la palabra, sino que se aferró prácticamente diciendo lo mismo que decía Pedro, en tu palabra empezaré a construir el arca. Lo mismo que hizo Moisés, en tu palabra iré y diré, el yo soy me ha enviado. Deja salir a mi pueblo. En tu palabra, siempre es en tu palabra. No podemos cambiar el diseño que Dios nos entregó porque Él lo ha mostrado de generación en generación, de generación en generación, para que nosotros lo tomemos y lo ejecutemos. Entonces Pedro pudo comprender algo muy importante, que estaba pescando sin Cristo, que estaba haciendo su ministerio sin Cristo, que estaba lanzando red sin Cristo. Y yo le digo una cosa, usted puede lanzar una red sin Cristo y agarrar algo, pero no se queda. Y usted puede agarrar una red y pescar con Cristo y ese algo sí se queda. ¿Por qué hay tantos avivamientos que son producidos por las mismas personas? Porque no tienen Cristo. No van en la misma dirección con Cristo. Entonces tienen que generar muchas cosas. Tienen que generar muchas cosas para que la iglesia se llene. Para que la iglesia se multiplique. Pero cuando quitan estas cosas que generan, la iglesia empieza a disminuir porque les cambian el estándar que tenían. El pastor Ryu Wansu dice que el mayor avivamiento está donde todo está muerto. ¿Qué significa esto? Que usted no tiene que hacer absolutamente nada para generar un avivamiento en la vida de una persona. Porque si usted genera un avivamiento en la vida de una persona, entonces va a ser su avivamiento, no va a ser el avivamiento de Cristo. Si usted tiene que generar avivamientos en la vida de las personas, entonces son sus avivamientos, no son los avivamientos del Espíritu Santo de Dios. El único avivamiento que existe en la Biblia, que es genuino, que es leal, que es 100% seguro, es el que transcurrió de generación en generación. Solo el avivamiento a través del Cordero de Dios que fue sacrificado, que quita el pecado del mundo y que la vida de una persona es totalmente restaurada. Ese avivamiento no necesita nada más, sino solamente palabra para que la persona siga a Jesucristo toda la vida. ¿Qué sucedía allí en Hechos capítulo 2, versículo 41? Se convirtieron como 3,000. ¿Pero qué tenían ellos? Ellos tenían solo Cristo, solo evangelio. Y la gente perseveraba todos los días.
todos los días perseveraban. Esos 3,000 que se convirtieron, perseveraban a Cristo, perseveraban en Cristo, perseveraban en Cristo. Estas personas no tenían como ningún miedo. Ay, es que de pronto se me va, es que de pronto esto, es que toca crear un grupo de WhatsApp para hacerlos venir, para recordarles de que tienen que estar en la iglesia. Hoy, ahora, el grupo de WhatsApp es el Espíritu Santo. Porque usted le manda un mensaje y entonces para recordarles que hay que venir a la iglesia. Si quiere probar la guía del Espíritu Santo, aférrese a la palabra del Señor Jesucristo, ore y deje que el Espíritu Santo haga la obra. Eso va a generar una confianza en mi vida espiritual. Pero si tengo siempre que hacer cosas y hacer cosas para que las personas vengan, quiere decir que hay algo que me falta, la voz del buen pastor. ¿Qué dice Juan? Capítulo 10, versículo, vamos a leer desde el 23. Allí habían personas que escuchaban la voz de Jesucristo y se ponían bravos. Había personas que escuchaban a Cristo y se ponían bravos, pero había unas ovejitas que sí escuchaban al Señor y querían seguirle. Leámoslo. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Diga conmigo, cuando las ovejitas escuchan la voz del buen pastor, nada ni nadie las puede arrebatar. Vamos, repitan eso conmigo. Cuando las ovejitas escuchan la voz del buen pastor, nada ni nadie las puede arrebatar. Entonces, si ustedes quieren ovejas que se queden, lo primero que tienen que crear es el sistema de la voz. El sistema de la voz del buen pastor. Amén. Tiene que permitir que el Espíritu Santo transforme su vida a tal punto que usted ya no hable otra cosa, sino solamente la voz del buen pastor. Tiene que vestirse de la imagen de Cristo. Pongan atención, por favor. Todos los pastores deberían estar concentrados. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo de Dios que les está hablando. Tienen que, a través de la palabra y a través de la oración, ir en esa transformación y en esa recreación a tal punto que se vistan de la imagen del Señor Jesucristo y que las ovejitas vean a Cristo en ustedes. Así tiene que ser la transformación espiritual en nuestra vida. Así tiene que ser. Tiene que haber una transformación en mi vida a tal punto que me quite el humanismo. El humanismo. Les voy a decir qué es el humanismo. El humanismo era lo que tenían en Mateo capítulo 16, versículo 13 y 14. Ellos seguían a Jesús, pero realmente adoraban era a Jeremías, a Elías, a Juan o a alguno de los profetas. Y sucede mucho en estas clases. En estas clases, muchas veces las personas tienen que ponerse los ojos rasgados para que las personas se conecten o para que se puedan concentrar. Si no son de otro país, entonces están por allá en el computador haciendo otras cosas, distraídos con otras cosas, y entonces les da como pereza y les da como pereza. Pero si se conecta un extranjero, a ese sí escuchan. Presten mucha atención a esto. Tienen que tener mucho cuidado porque tienen que arrancar el humanismo. Los pastores y maestros coreanos y misioneros, ellos son muy sabios y ellos ven quién realmente tiene los ojos puestos en ellos y quién tiene los ojos puestos en Cristo. Es muy fácil identificar a una persona que tiene humanismo. Siempre está mostrando cosas para tratar de ser visto, No muestra lo que Cristo hace con él, sino que muestra algo para tratar de llamar la atención. No hagan eso. No hagan eso. Pablo decía, eso es basura. Lo que es para mi ganancia es basura. Busquen las cosas de Cristo, aférrense a las cosas de Cristo. Hay que arrancar todo humanismo. Ellos tenían humanismo y por eso creyeron que podían pescar solos. Ellos tenían el problema de Génesis capítulo 3 y por eso no incluyeron a Cristo en la barca y querían pescar solos. Ellos tenían el problema de Génesis capítulo 3, de Génesis capítulo 6, donde pensaron que tenían más poder que Dios. Tenían el problema de Génesis capítulo 11, donde quisieron pescar a su manera.
Entonces, ¿qué respuestas encontramos en este lugar? Anoten allí. El primer punto que ellos estaban experimentando era el fracaso sin Cristo. El fracaso sin Cristo. Estaban llorando, estaban tristes y estaban cansados. Ahora vino, presten atención, ahora aquí viene algo extraordinario. Ahora vienen y se aferran a la palabra de Cristo, se aferran a la palabra de Cristo y empiezan a tener los frutos por obedecer la palabra del Señor. Pongan allí eso. Los frutos por obedecer la palabra del Señor e ir en su misma dirección. Pongan allí 2 puntos. Estaban emocionados. Sus caras no paraban de sonreír. Las redes se les llenaron de una manera que jamás en sus vidas habían imaginado que se iban a llenar. Por eso se le llama la pesca milagrosa. Porque vino lo que no esperaban, vino el de repente, el que le va a llegar a cada uno de ustedes si se aferra concretamente a la palabra y tira todo lo que no sea de Cristo y deja solamente lo que sea de Cristo. La pesca milagrosa, la pesca que causa cansancio es la que no va en la misma dirección con Cristo. La pesca milagrosa que viene de repente es cuando usted dice, Señor, he pescado toda la noche, pero en tu palabra yo voy a echar la red ahora. En tu palabra, en lo que Él dice, en lo que Él enseñó, en lo que Él dijo que era nuestra doctrina. Por eso se llama la doctrina de los apóstoles, es decir, la enseñanza de Cristo en sus vidas. Entonces, ¿hay alguien que me responda cómo estaban en el primer punto? A ver si están conectados conmigo. El fracaso sin Cristo. El fracaso sin Cristo, muy bien. ¿Y cómo estaban en la segunda etapa? Se aferraron a Cristo y empezaron a tener frutos, estaban emocionados y no paraban de sonreír porque ya habían visto el fruto. Eso, se aferraron a Cristo y estaban felices. Yo creo que usted repita esto conmigo porque usted aquí va a aprender algo muy importante. Diga conmigo, estaban felices. Diga, estaban regocijados. Diga, llegó lo inesperado. Ahora diga conmigo, llegó la clientela que no se imaginaban. Los negocios que nunca pensaban. Se abrieron las puertas que nunca les pasó por la mente que se abrirían. Estaban así. ¿Cómo usted se sentiría si llega ese de repente y de pronto usted está allí trabajando toda la noche, lleva 2, 3 años, 4 años, 5 años y como que no ve frutos, y de repente se aferra a la palabra de Cristo y las cosas dejan a tomar sentido, ya tiene una fuerza especial dentro de usted, la fuerza del Espíritu Santo de Dios que no deja de seguir la palabra de Cristo, sigue sus instrucciones y de pronto ¡pum! Empieza a crecer a tal punto que las redes se llenan. Presten atención, a tal punto que las redes se llenan. ¿Y qué dice el versículo 6? Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Atención. Digan conmigo, primera etapa, fracasados. Segunda etapa, felices y contentos. Tercera etapa, bendecidos, pero frustrados. ¿Sí se están dando cuenta? ¿Por qué? Porque ahora resulta que encerraron tantos peces y que llevaban muchos años esperando una pesca así, pero con lo que estaba llegando por un lado, se estaba yendo por otro. Lo que estaba llegando por un lado, se estaba yendo por otro. Oye, qué frustración. Yo creo que esta frustración segunda es más frustración que la primera. Porque al fin y al cabo, en lo primero, pues, no cogían nada. Ya sabían que no cogían nada.
Pero al ver esta cantidad de peces que se encerraban allí, esa red, y esa red se reventaba, y esa red se reventaba, y todos gritando, vengan amigos, vengan para acá, ayúdenos, y llamaban a las otras barcas, y estaban muy emocionados, y decían, ahora sí, ahora sí, ahora sí vamos a ser muy prósperos, ahora sí va a suceder algo extraordinario. Oh, ¿saben qué estaba pasando? Que el peso era tan grande que ni aún esa red podía sostener lo que Dios estaba entregando a nivel mundial. Esa red no servía. Esa red no servía. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? ¿Por qué Dios permite que se rompa la red? ¿Saben para qué? Oh, esto es algo glorioso. Empezaron a poner sus ojos fue en la red, empezaron a poner sus ojos fue en la cantidad de peces, empezaron a emocionarse por todo lo que estaba llegando, por todo lo que estaba llegando, que se estaban desenfocando del Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas empezaron con la red correcta y crecieron sus iglesias y Dios los ha llevado de gloria en gloria y los ha llevado de posición en posición, pero se han olvidado del diseño original, se han olvidado de Cristo, se han apartado del evangelio, siguiendo otros evangelios diferentes? ¿Qué les estaba diciendo? Todavía no están preparados para coger todos estos peces. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué tenían que hacer? Prepararse. Versículo 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en las otras barcas para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¡Wow! Esto es tremendo. No solamente se estaban rompiendo las redes, sino que también se estaban llevando por delante a aquellas personas que estaban cerca de ellos. ¿Sí se dan cuenta de todo lo que está pasando aquí? Mis hermanos, no es la multitud, no es la multitud. No se emocionen por los números. No se emocionen por lo que les cause emoción y éxito terrenal. No se emocionen por brillar delante de las personas. No se emocionen por ser vistos por los hombres. No se emocionen por una posición o un puesto o porque alguien importante los llame. No se emocionen por nada de eso. Emociónense por aferrarse solamente a la palabra del Señor Jesucristo. Por aferrarse solamente al pacto. El Señor Jesucristo les estaba enseñando diversas formas a través de lo que estaba sucediendo allí. Les estaba enseñando un mundo de sabiduría para que ellos no cometieran estos errores. El peor error que ellos cometieron allí fue desenfocarse. La multitud los empezó a desenfocar. La cantidad los empezó a desenfocar. A tal punto que estaban desenfocándose y podían hacer algo para que ya simplemente, bueno, agarramos estos peces, vamos a crear un sistema que no se rompa más la red. Pero ¿qué hicieron? Se emocionaron y se llenó y llamaron a las otras barcas. ¿Y qué estaba sucediendo con las otras barcas? Empezaron a hundirse. Entonces esa pesca inesperada se volvió un problema, no solamente para ellos, sino para los demás también. No es la pesca de esas cantidades las que tienen que hacerte feliz. No es la cantidad lo que tiene que hacerte feliz. No es cómo tu negocio se pueda multiplicar para ser feliz. No es cuántas cosas te puedan salir bien para hacerte feliz. ¿Cómo es posible que esas personas estaban experimentando una felicidad cuando Cristo estaba allí con ellos? Pero siempre había estado allí con ellos. ¿Y por qué estaban tristes toda la noche? ¿Porque no pescaban nada? ¿Porque no agarraban nada?
porque las cosas no les estaban saliendo como ellos querían. Pero si Cristo estaba allí con ellos, deberían estar felices y contentos, deberían estar gozosos de todo. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Se dio cuenta, entendió. Y así mismo de Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ahí está el mensaje muy claro. Deben aferrarse a las cosas de Cristo. No se aferren al falso éxito. La pesca estaba ya hecha, la pesca estaba delante de ellos. La pesca estaba delante de ellos. Y se lo voy a mostrar. Ellos estaban esforzando por pescar. Y vamos a ir a Juan capítulo 21, versículo 1. Ellos estaban esforzando por pescar. Se estaban esforzando por pescar en sus propias fuerzas, por tratar de utilizar sus ministerios para salir adelante, por tratar de hacer muchas cosas para que sus ministerios funcionaran. ¿Y qué sucedió? Se les rompió la red, estaban tristes, estaban después contentos, después estaban frustrados, ahora estaban de rodillas porque se estaban dando cuenta de la enseñanza más maravillosa que el Señor Jesucristo les estaba dando. Les estaba diciendo: ustedes van y hacen las cosas como si yo no existiera. Y si tienen resultados, entonces sí existo. Y si no tienen resultados, entonces no existo. Me paro delante de ustedes, estoy con ustedes aquí en la playa, ni siquiera me invitan a montarme en la barca, pero quieren tener buenos resultados. Pero no van en la misma dirección conmigo. Diga conmigo, pongan allí la preparación de las redes. Pongan allí la preparación de las redes. Y vamos a ir a Juan, capítulo 21, versículo 1 en adelante. Leámoslo todos juntos en voz alta. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Ahí viene lo más importante. Presta atención a lo que viene ahí. Diga conmigo: la primer red se rompió. Y ahora diga conmigo: pero restauraron las redes. Leámoslo, por favor. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed todos los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. ¿La red qué? No se rompió. No se Diga rompió. conmigo: la red no se rompió. La red no se rompió. Exactamente, y hasta la empujaron, y hasta la empujaron, y hasta la empujaron. ¿Por qué? Porque aprendieron a ser direccionados con la palabra de Cristo, porque aprendieron a aferrarse a Cristo. Miren, mis hermanos, allá afuera hay muchas cantidades de peces, allá afuera hay muchas cantidades de personas que necesitan la salvación, pero no podemos hacerlo sin la única solución, que es Cristo. Por eso Dios Padre, en su infinita misericordia, envió a un Salvador llamado Jesús el Cristo, quien murió en una cruz por nuestros pecados.
pero resucitó al tercer día entre los muertos, como lo dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Y allí cuando antes de ir al cielo, en Hechos capítulo 11, en Hechos capítulo 1, versículo 11, él dijo que volvería por su iglesia por segunda vez. Pero antes de que él se fuera al cielo, allí Pedro pudo descubrir que él es el Cristo, el único hijo del Dios viviente, es decir, el único verdadero rey que destruye las obras de Satanás, el único que puede salvar a la humanidad. No hay nadie más fuera de él. En esas palabras nosotros tenemos que aferrarnos. Cuando se crea el sistema de solo Cristo en mi vida, yo no ofrezco nada más. Les hablo de mi experiencia personal. Estoy disfrutando de las respuestas de solo Cristo. ¿Cuándo empecé a disfrutarlas concretamente? Hace aproximadamente 5 años atrás. ¿Me fue difícil al principio? Sí. Porque yo traía muchas redes de diferentes formas. Traía muchas corrientes de diferentes maneras. Emocionaba a la gente, le hacía descender fuego a la gente, hacía saltar a la gente de diferentes formas y siempre era un mover, pero nunca era Cristo, nunca daba Cristo, nunca hacía lo que él me había mandado a hacer. Iba a campañas evangelísticas donde decía, me gané 3,000 personas. Pura mentira. Lo que pasa es que 3,000 personas de las iglesias reunidas se reunían en ese lugar, pero no me ganaba nadie. Si han visto, por ejemplo, esas propagandas en el Facebook, se reúnen 20,000 personas y los que están allí predicando dicen, nos ganamos 20,000 personas para Cristo. Y resulta que son muchas iglesias de asociaciones unidas allí en ese lugar, pero dicen, nos ganamos 20,000 personas. Solo propaganda. No podemos seguir viviendo así. Tenemos que preparar nuestras redes. Por eso es importante establecer el sistema del aposento alto de Marcos. Hechos capítulo 1, versículo 1. Leámoslo, por favor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es preparar la red, es preparar nuestra vida espiritual conforme a lo que el Señor Jesucristo dice que hagamos. ¿Qué tenía Lucas escribiendo el libro de los Hechos? El primer versículo dice a Teófilo, en el primer tratado de Teófilo, hablé de las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar. El contenido de Lucas era solo Cristo, solo Evangelio, solo lo que Cristo hizo, solo lo que Cristo enseñó. Ese debe ser nuestro contenido. Así tiene que ser. Si vamos a enseñar a la iglesia, tenemos que ser así como Lucas, empezando en el púlpito. Hoy, lo único que les voy a enseñar es lo que Cristo enseñó y lo que Cristo hizo a través de todos los 66 libros de la Biblia. Y si hacemos esto, entonces las personas van a empezar a tomar la fuerza espiritual porque el Espíritu Santo de Dios los va a guiar conforme a lo que Jesús enseñó y conforme a lo que Jesús hizo. Muchos tienen el Espíritu Santo de Dios, pero no disfrutan de la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no tienen lo que Jesús enseñó y lo que Jesús hizo. Y el Espíritu de Dios no vino para hacer algo que Jesús no enseñó y que Jesús nunca hizo. Pero hoy en día hay personas en diferentes lugares que hacen muchas cosas que Jesús nunca hizo y hablan muchas cosas que Jesús nunca enseñó e inventan una cantidad de cosas y dicen, es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Pero eso no es el Espíritu Santo. Tener el contenido de Cristo me lleva realmente a la guía del Espíritu Santo de Dios. Por eso Juan capítulo 14, versículo 26, allí está exactamente lo que representa el poder espiritual en mi vida. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si creo que necesito algo más de lo que Cristo me dejó para hacer y de lo que Cristo me dejó para enseñar, quiere decir, escuchen aquí, quiere decir simplemente hablando que mi conclusión no es solamente Cristo. Escuchen, esto es muy importante. ¿Por qué hacemos tantos entrenamientos? Porque en cada entrenamiento usted va descubriendo nuevas respuestas, nuevas respuestas, nuevas respuestas. ¿Qué hacen los entrenamientos? Lo van encerrando a uno, lo van encerrando a uno, lo van encerrando a uno, lo van encerrando a uno así y lo van acorralando a uno. Y a veces uno siente como raro. Ay, otra vez Cristo, ay, otra vez Cristo, y siente como raro, y hay una lucha interna, hay una batalla espiritual hasta que ya no haya para dónde moverse, porque sabe que todo lo que se ha hablado es lo que es la Escritura. Es la Escritura. Por eso no batallen contra ustedes mismos. Lucas tuvo que batallar al principio porque él era un médico, hasta que después, siendo médico, empezó a darse cuenta que Cristo era la solución a los problemas de la humanidad. Y él era un médico. Y allí escribe a Teófilo, escribe a Teófilo y le dice: en la primera carta solamente te enseñé lo que Jesús hizo y lo que Jesús habló. Y en los libros de los Hechos, ¿qué escribió? Lo que los discípulos de Jesús aprendieron de Jesús e hicieron y enseñaron lo mismo que Jesús les mandó a enseñar. No hicieron otra cosa. Entonces, si quiero establecer el sistema y que tenga fuerza, debo aferrarme con fe, sin tener miedo. Así las personas me juzguen, así las personas me critiquen, así se levanten los fariseos en contra mío diciendo: pero es que escucho solamente su voz, solamente Cristo, solamente Cristo, solamente Cristo. Los fariseos se enojaban contra Cristo porque escuchaban sus palabras. ¿Quién era el único que estaba con los discípulos? ¿Solo Cristo? Hago esa pregunta otra vez. ¿Quién era el único que estaba con los discípulos? ¿Solo Cristo? ¿Y por qué juzgaban a Cristo? Porque lo veían solo a él. Entonces, cuando empezamos a predicar solo Cristo, empezamos a tener unas batallas internas, porque venimos con muchas cosas grabadas y con muchos diseños que Cristo nunca enseñó, sino que los aprendimos de otras personas. Esas son las redes que con el tiempo se rompen. Se rompen. Entonces necesito solo Cristo. Hechos 1:1. Necesito solo reino. Es decir, entrenamiento concentrado. Deben crear el sistema de entrenamiento semanal. Y ese sistema de entrenamiento semanal no es hacia la muchedumbre. Ese sistema de entrenamiento es hacia los discípulos. Tienes que descubrir a través de los entrenamientos quiénes son los discípulos que están en tu iglesia. Porque los discípulos que están en tu iglesia no son aquellos que tienen como alguna característica importante. Este tiene lentes, yo creo que puede ser maestro. No, eso no es un discípulo. Este habla bonito, yo creo que puede llegar a ser pastor. Los discípulos se descubren cuando empezamos a crear el sistema de Jesucristo. Jesús hablaba todos los días, Jesús les hablaba todos los días, Jesús se mostraba a ellos todos los días, repetía el mensaje. Si repito el mensaje, voy a ver las personas dentro de la iglesia, sea una, sea dos, sean tres, sean cuatro, que se levantan de una manera extraordinaria. Y hasta uno dice: pero ¿y esta persona que yo creí que era muy penosa para hablar? Y ahora mire cómo habla como un lorito de Cristo. Quiere acompañarme a todas partes, quiere ir conmigo a todas partes. Quiere hacer lo que hace el Señor Jesucristo. ¡Wow! Empiezas a encontrar las respuestas y se empieza a generar el movimiento de vida. Y empieza a moverse la fragancia de Jesús dentro de la iglesia. La fragancia de Jesús. La gente no se quiere ir, la gente se quiere quedar. Hechos capítulo 1, versículo 8. Solo Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
¿Saben por qué muchas veces se sienten confrontados en sus mentes? Pero ya estudiamos esto. Pero ya estudiamos esto. ¿Saben por qué sienten eso? Simplemente hablando porque no ha tomado lugar. Porque quieren algo nuevo. Les digo esto con el amor del Espíritu Santo, quien me guía para decirles estas palabras. Les puedo predicar 100 veces sobre estos mismos 3 versículos y llegar a la conclusión mental y tener hasta problemas mentales conmigo, en contra mío. No, pero otra vez, que nos diga algo diferente. ¿Y saben por qué sucede eso? Porque simplemente no ha tomado lugar. Porque cuando tome lugar y ustedes mismos empiecen a experimentar esto que se les está enseñando, van a querer que les repitan esos versículos más y más y más, y ya no los va a cansar los versículos. ¿Por qué? Porque son las palabras de Cristo, son las palabras de Dios. Son las palabras de Dios. Los discípulos estaban tan felices con el Señor Jesucristo de escucharlo todos los días y todos los días y todos los días y todos los días, llevando el evangelio por todas partes, que llegó un momento hasta que ellos inclusive tuvieron momentos donde se molestaron con el Señor. ¿Por qué? Porque ellos tenían sus ojos eran las cosas materiales, en las cosas nuevas, en las cosas terrenales. Pero cuando el evangelio tomó lugar, ya no les importaba ni lo material, ni lo físico, ya no les importaba nada que nos maten, pero vamos a predicar a Jesucristo. Así tiene que ser nuestra vida espiritual. ¡Ay, que el corazón arda dentro de nosotros! Que nuestra vida arda por la pasión de compartir el evangelio. Por eso, si usted se siente confrontado y confrontada, porque una y otra vez escucha los mismos versículos y se le habla del evangelio, pero usted no evangeliza, pero usted no sale, pero como que no siente fuerza, pero como que no hace lo que la Biblia dice acerca de salvar las almas, entonces siempre va a sentir esa confrontación. Pero si llega un momento en que eso toma lugar en su corazón, va a querer seguir escuchando esos mismos versículos e inclusive va a empezar a buscar esos versículos en toda la Biblia, en todos los hombres de Dios de la Biblia, en todas las mujeres de Dios de la Biblia, y va a descubrir que Hechos capítulo 1, versículo 1 está desde Génesis hasta Apocalipsis, que Hechos capítulo 1, versículo 3 está desde Génesis hasta Apocalipsis, que Hechos capítulo 1, versículo 8 está desde Génesis hasta Apocalipsis, en los diferentes tiempos y en las diferentes épocas. Personas que se aferraron al evangelio y ganaron multitudes para Cristo que se salvaron. Hechos capítulo 1, versículo 14. Allí estaban en el aposento alto. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Quiénes estaban allí? Allí estaban personas que conocían la oración, personas que oraban en la misma dirección con Cristo. Habían aprendido a orar con Cristo. Ellos ya no estaban orando allí por casa, ni por carro, ni por becas. Ellos no estaban orando allí por nada material. Ellos estaban orando era para que todo lo que habían aprendido de Cristo en 3 años, más 40 días, más 10 días de oración, tomara lugar en sus corazones y que pudieran ser testigos tal y como el Señor les dio la orden. ¿Por qué? Porque el Señor les profetizó y les dijo en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Así estas palabras se cumplieron. Se cumplieron. Era una profecía del Señor Jesucristo que debía cumplirse y se cumplió totalmente. Pero los discípulos que estaban en esa casa, diga conmigo, los que estaban en esa casa eran discípulos. No eran recién convertidos, eran discípulos que habían entrenado con Jesús, que habían entrenado con Jesús. ¿Qué necesitamos para que los discípulos empiecen a orar en la misma dirección con Cristo? Tienen que entrenar con Jesús. ¿Y en quién tienen que ver a Jesús? En usted. En usted. Si usted es pastor, si usted es pastora, tienen que ver a Jesús en usted. Si ven a Jesús en usted, van a sentir confianza. Si ven que usted tiene el evangelio, no se van a unir con usted porque usted de pronto no tenga errores o porque usted sea casi perfecto, no.
Ni siquiera van a ver eso, se van a unir con usted, es porque usted tiene el evangelio. El que tiene el evangelio tiene a Cristo. Un día estábamos hablando con el pastor Paul en una conversación, íbamos en el carro, allí en Corea, íbamos hacia un restaurante y entramos en un momento íntimo de amigos y me decía, Pastor Andrés, ¿sabes por qué estamos los dos sentados en este carro? Y yo le dije, creo que sé la respuesta. Y le dije, por el evangelio, ¿cierto? Y me dijo, sí. Me dijo, usted está sentado en este carro conmigo al otro lado del mundo solamente porque Dios nos unió por el evangelio. Y me dijo, Pastor Andrés, si sabes que yo tengo muchos errores y que los que caminan conmigo saben que yo tengo muchos errores. Y usted también tiene muchos errores, me dijo. Y me dijo, pero ¿sabe por qué Dios nos unió? Por el evangelio, no por nuestros errores, ni por nuestras virtudes, ni porque seamos buenos o porque seamos malos o porque uno es en término medio. Nos unió Cristo por el evangelio. ¿Y saben por qué estas personas estaban allí reunidas en el aposento alto de Marcos, en Hechos capítulo 1, versículo 14? Por el evangelio. Por el evangelio. No era por nada más. No era por sus motivaciones propias o personales. Por eso tenían el trabajo en equipo. El trabajo en equipo. Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15. A Cristo le gusta una iglesia que trabaja en equipo. No una iglesia donde las personas que dirigen la iglesia piensan y tienen problemas que de pronto no, si pongo a este se me va a llevar a la iglesia, si pongo a este me va a causar una división. Usted solamente siga la corriente de Cristo, que va a pasar igual lo que tiene que pasar. Y no lo va a poder evitar. Solo Cristo, solo evangelio. ¿Qué dice? Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Exactamente. Entonces, para que anduviesen con él. No se puede hacer absolutamente nada. Presten atención aquí. No se puede hacer absolutamente nada si no hay trabajo en equipo. Entonces diga conmigo, como primer punto, necesito el sistema de nuevos creyentes. Pero para eso necesito el aposento alto de Marcos, es decir, discípulos con el contenido de solo Cristo, solo evangelio, solo reino, solo Espíritu Santo. Discípulos que tengan una sola ruta, una sola dirección. Tener el trabajo de equipo, como Hechos capítulo 2, versículo 1, hay una respuesta absoluta. Las personas a las cuales iba a venir el Espíritu Santo de Dios eran personas que realmente ya lo habían votado todo, es decir, habían votado sus propias cosas. Y no hablo de que fueron y sacaron su cama para la calle, no. Estoy hablando de que votaron sus motivaciones personales que iban o que destruían la ruta con Cristo. Es decir, todo aquello que les impedía seguir a Cristo y trabajar en equipo, tuvieron que votarlo. ¿Qué dice? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces el Espíritu de Dios vino allí a aquellas personas y los llenó de poder y los llenó de fuerza, pero porque tenían todas las cosas en común. Es más, hasta los bienes materiales los tenían en común, que dice Hechos capítulo 4, versículo 32. Oye, miren, estas personas eran de un corazón y un alma. ¿Se imagina que todos nosotros nos volvamos de un corazón y un alma? Y que dejemos los pensamientos como de pronto se me lleva una oveja, de pronto me quita esto, de pronto aquello, si lo invito a la iglesia, de pronto las ovejas se me van a ir con él porque sabe mucha escritura o enseña la escritura de una manera así y así. Todo eso uno se da cuenta en el campo. Muchas veces he pedido ir a una iglesia y los pastores no me invitan porque me han visto enseñando en otro lado y saben que les da miedo que de pronto las ovejas se le vayan con uno. No tienen que tener eso, todo lo contrario. Deberían invitar a sus líderes a estas clases, deberían hacer que sus líderes se conecten cada semana, porque el evangelio no es solo para usted. Si usted quiere crear unos líderes que realmente se enfoquen en Cristo, llámelos, conéctenlos, si son 10, conéctenlos. Anímelos. Yo jamás voy a hacer algo que le haya
que le haga ver a usted mal. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Aquí están los líderes de la iglesia de nosotros conectados en medio de los otros pastores. No pasa nada. Ya ha predicado el pastor Juan, ha predicado el pastor Ovidio, ha predicado el pastor Ronald de Cincelejo. No pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque solo Cristo, solo Evangelio. Ni siquiera tenemos tiempo para hablar de las personas. Ni siquiera tenemos tiempo para contender con nadie. Ni siquiera tenemos tiempo para pensar mal. ¿Por qué? Porque solo Cristo, solo Evangelio. Por eso necesitan ese trabajo en equipo, ser uno solo. Un día en México estábamos con el pastor Cristian y había allí unos pastores contendiendo por unos temas de que si esto se hace así o de que si esto no se hace así, de que si una persona puede participar en esto dentro de la iglesia si está así o si no puede participar dentro de la iglesia si no está así. Y miraron al pastor Cristian y le preguntaron, pastor Cristian, ¿y usted qué dice? Y el pastor Cristian le dijo, mirándolo fijamente con alegría y con sencillez de corazón, les respondió, solo Cristo, solo Evangelio, y se acabó la conversación. Listo. Hasta ahí quedó esa contienda, no más. Y nos vayamos sabrosos en las aguas termales allí disfrutando. Eso nos estaba dañando hasta el rato. ¿Saben cuál es la unidad del Espíritu? La unidad del Espíritu no es de que usted esté de acuerdo si yo pienso en falda y usted piensa en pantalón. Esa no es la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu no es de que usted esté de acuerdo conmigo en que yo le digo a la gente que se ponga aretes y usted no se pone aretes, entonces tenemos que ponernos de acuerdo, entonces que usen un arete nada más. Y en la otra oreja no. No, esa no es la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu es que tengamos el contenido de Cristo, solo Evangelio, solo reino, y que estemos enfocados todos en una misma cosa y que podamos trabajar en equipo a nivel mundial y que podamos llevar este Evangelio hasta lo último de la tierra. Esa es la unidad del Espíritu, que tengamos el Evangelio y que hagamos juntos lo que Cristo nos mandó a hacer. Lo resto es la unidad de la carne. ¿Por qué? Porque nos unimos todos sin el Evangelio a comer un tamal con chocolate, pero estamos divididos. Esa es la unidad de la carne. Envidia, problemas, divisiones, pensamientos incorrectos, pueden estar reunidos, inclusive piensan mal el uno del otro. Pero si tenemos el Evangelio quebranta todo el poder de las tinieblas. Y si tenemos el Evangelio, empezamos a salir a las calles y nos vamos a encontrar las casas misiones. Por eso en Hechos capítulo 16, versículo 14 y 15, allí había una mujer llamada Lidia. ¡Wow! Esta mujer es extraordinaria. Es tremenda esta mujer. ¿Por qué? Porque ni ella misma sabía que Cristo le iba a salvar ese día. Y ni ella misma entendía el plan tan maravilloso que Cristo tenía para ella, para empezar las misiones a nivel mundial a través de la iglesia que se iba a construir en su casa. ¿Qué dice? Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpuras de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó, diciendo, si habéis juzgado que yo soy fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Esto es maravilloso. Se abrieron las casas misiones y esa casa misión se convirtió después en una iglesia regional de la iglesia y se llamaba la iglesia de Filipos. Y desde allí, de esa iglesia de Filipos, donde Dios abrió el corazón de esa mujer, empezaron todos los discípulos a ser esparcidos por todas partes hasta lo último de la tierra. Allí se estableció esa iglesia también regional. Y allí en Hechos capítulo 18 estaba una iglesia especializada en empresarios. ¿Quiénes estaban allí? Aquila y Priscila, que se encontraron con Pablo. Esto era algo maravilloso. Ellos allí hacían carpas para el ejército romano. Y todas sus finanzas y todo ese poder empresarial lo utilizaban para la evangelización mundial juntamente con Pablo. Por eso, mis hermanos, es importante que empecemos a crear el sistema. Entonces, empiecen desde desde esta misma semana, a hacer el aposento alto. Aposento alto. Van a empezar a hacer el aposento alto. Lo segundo, estos son los 5 básicos. Los 5 básicos que cada creyente debe tener. El aposento alto. Van a empezar a hacer el movimiento en equipo. Pero tienen que despertar esos equipos dentro de la iglesia.
que tengan vida, que quieran llegar a la iglesia, que quieran salir al campo. Solo la voz del buen pastor lo puede hacer. Tienen que empezar a mirar las casas misiones. Hay realmente la casa misión, voy a decir en este momento qué es la casa misión. La casa misión, donde yo estuve en Corea, donde nos llevaron a conocer la casa misión, es un lugar donde llegan personas con diversas adicciones, se puede decir, o problemas, ¿sí? Es como un tipo de fundación para rehabilitar a través de la palabra a esas personas que tienen que estar dentro de esa casa y no pueden salir. Eso es una casa misión, pero no es una casa misión donde le hacen quedar obligatoriamente, no. La misma palabra de Cristo hace que sus ovejas oigan su voz y ellas se quedan. Y esas personas que empiezan allí a ser restauradas cada día a través de las escrituras, ¿sí? Esas personas trabajan en esa casa misión. Esa casa misión también tiene espacios de trabajo, puede tener espacios de cultivos, puede tener espacio, por ejemplo, fuimos a una casa misión que tenía un hotel, ¿sí? Entonces todos los que estaban allí siendo restaurados trabajaban dentro del hotel, hacían aseo al hotel y estaban allí y siendo restaurados. Esto es algo muy especial. Esa es la casa misión. Es un lugar de restauración donde las personas van de paso y se quedan allí y conocen a Cristo y son restauradas por Cristo y después siguen gozosos su camino o se unen a las iglesias de Darakban. Se unen a las iglesias de Darakban y se convierten en maestros, se convierten en evangelistas, se convierten en misioneros, se convierten en pastores. Esa es la casa misión. Pero como de pronto nosotros no tenemos una casa así en este momento, a menos que usted tenga un lugar allí, tenga 3 casas y tenga una casa bien especial que la pueda poner como casa misión, hágalo, va a disfrutar grandes respuestas. Pero si no la tiene, entonces en este momento empiece con la casa misión, allí a establecer una casa misión en cada barrio, identifique las familias que viven en los diferentes barrios y empiece usted como pastor y como pastora a ir con 2 o 3 discípulos que usted conozca, que sabe que ya se levantaron como discípulos y lleve ese mensaje, lleve las lecciones de Cristo, hábleles de Cristo y allí se van a establecer las casas misiones. Allí se van a levantar los líderes y las personas van a empezar a ir a la iglesia. Estamos aquí, también está la iglesia regional. Por ejemplo, yo tengo una iglesia en Biotá, pero hay una iglesia regional que está en el campo, está en la casa de una familia. Entonces, allí ellos están trabajando y están llevando el evangelio en las diferentes zonas. Pero, ¿qué es lo que debe hacer esta iglesia regional? Esta iglesia regional se debe reunir una vez a la semana, en el transcurso de la semana. Pero el día domingo, esta iglesia debe venir a la sede principal. ¿Debe venir a dónde? A la sede principal. Entonces, necesitas levantar discípulos y maestros que puedan tener la imagen de Cristo y que dirijan esas iglesias regionales y que estas mismas personas traigan esas iglesias regionales a la sede principal, es decir, el día domingo, para que todos se congreguen juntos, unánimes. Les bendigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret para que reciban mucha gracia a través de esta enseñanza. Vamos a dar un aplauso al Señor. Ok, para